Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Europa bajo presión. El secretario de Defensa de Estados Unidos advierte que se acabó la protección, mientras Washington despliega poder militar contra Irán. Les contamos qué está pasando. Y en medio del caos energético, Cuba se lanza a los brazos de China en busca de petróleo, una alianza que podría cambiar el control de la isla. Mientras tanto, escándalo en Estados Unidos, un soldado americano vinculado a la captura de Maduro apuesta con información secreta y gana casi $500,000. Tenemos los detalles. Sigue la tensión en México. Tras la muerte de agentes de la CIA, crecen las sospechas de operaciones encubiertas. Tenemos nueva información. Además, Félix Guillermo analiza junto al experto en temas militares, Joseph Hage, la guerra con Irán y hasta dónde llega el poder nuclear de Irán y el alcance real de sus misiles. Miguel Cosío entrevista al activista y expreso político José Ferrer sobre el caso del niño Jonathan David Muir y las condiciones de salud dentro de las prisiones en Cuba. Y Camilo Egaña, junto a la abogada de inmigración Claudia Cañizares, aclara la revisión de green cards a cubanos, quienes están en riesgo de perder su estatus. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. La tensión escala y ahora también salpica a Europa. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth lanzó una advertencia directa. Han vivido décadas bajo la protección de Estados Unidos, y eso se acabó. Un mensaje contundente que marca un giro en la relación transatlántica en medio de la crisis con Irán. Y mientras sube la presión política, el músculo militar ya está en movimiento. Estados Unidos ha desplegado 3 portaaviones en Medio Oriente por primera vez desde 2003. El USS Abraham Lincoln, el USS Gerald R. Ford y el USS George H.W. Bush forman el núcleo de una operación sin precedentes recientes, acompañados por más de 200 aeronaves, 15,000 efectivos y decenas de buques de guerra. El objetivo es claro: forzar a Irán a negociar o enfrentar una escalada mayor. Desde abril, Washington mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y los resultados ya se sienten. Más de 30 embarcaciones han sido obligadas a regresar, mientras el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, se convierte en el punto más caliente del planeta. El presidente Donald Trump no parece tener prisa. Según su entorno, está dispuesto a aumentar la presión hasta lograr concesiones en el programa nuclear iraní y garantizar el control total de la ruta energética. Pero el riesgo crece. Fuentes militares aseguran que ya existen planes para atacar activos iraníes en caso de que colapse el alto el fuego, lanchas rápidas, buques minadores, objetivos clave que podrían convertir esta tensión en un enfrentamiento directo. Mientras tanto, el conflicto se amplía. Israel vuelve a bombardear Líbano. Hezbollah advierte que la tregua no tiene sentido. E Irán mueve fichas diplomáticas intentando evitar el choque total. Europa bajo presión. 3 portaaviones en posición y un estrecho que puede paralizar al mundo. La pregunta ya no es si habrá escalada, sino cuándo se cruzará la línea que nadie quiere cruzar. Seguiremos de cerca el desarrollo de este conflicto. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba no tiene combustible y lo admite. El propio régimen reconoce que necesita al menos 8 barcos de petróleo como los enviados por Rusia para cubrir la demanda del país, y aún así la felicidad energética, como la llamó el ministro del sector, será temporal, porque no hay nada concreto que garantice el suministro a largo plazo. Ya te dije, si son 8 barcos lo que nosotros necesitamos, incluyendo la economía, y nos llegó un barco con 100,000 toneladas, y bueno, estamos distribuyendo el 50% de lo que se necesita. Nosotros vamos a llegar con esta situación y a partir de este barco se siguen haciendo gestiones. Estamos haciendo lo impensable para que haya un poco más de continuidad, pero solo con este barco tenemos hasta fin de este mes. Ese es el punto de partida y también la señal de alarma.
Porque mientras el país intenta sobrevivir con envíos puntuales de combustible, el gobierno ya está moviendo fichas en otra dirección: China. En medio de apagones constantes, crisis económica y un sistema eléctrico colapsado, el régimen avanza en una alianza estratégica con Beijing para buscar petróleo y gas dentro de la isla. El movimiento no es menor. Se trata de un acuerdo que pone en manos chinas el análisis del subsuelo cubano y con ello parte del futuro energético del país. La apuesta oficial es encontrar recursos propios, pero la dependencia tecnológica es evidente. El proyecto incluye la creación del primer Atlas Geoquímico de Cuba, un mapa detallado del subsuelo para identificar posibles yacimientos de petróleo y gas. También contempla estudios de minerales estratégicos y exploraciones de energía geotérmica. Pero hay un problema clave: Cuba no tiene la tecnología para hacerlo sola. Por eso, muestras geológicas ya están siendo enviadas a China, donde serán analizadas con equipos que la isla no posee. Es decir, el conocimiento técnico y el control real del proceso quedan fuera. Mientras tanto, la crisis sigue golpeando. Cuba necesita cerca de 100.000 barriles diarios de combustible, pero produce solo una parte. El resto depende de importaciones cada vez más inestables, especialmente tras la caída del apoyo sostenido de Venezuela. Y con China entrando al juego mañana, Cuba busca petróleo bajo tierra mientras su crisis sigue encendida en la superficie. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Escándalo en Estados Unidos. Un soldado apostó con información secreta sobre Maduro y ganó $400,000 en el centro de la operación militar, y al mismo tiempo apostando con información clasificada. El caso de Gannon Ken Van Dyke sacude a Estados Unidos tras ser arrestado por convertir una misión de alto nivel en una jugada que le dejó más de $400,000 en ganancias. Según el Departamento de Justicia, Van Dyke no era un espectador. Era parte directa del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Mientras participaba en la planificación y ejecución de esa misión, comenzó a apostar en la plataforma Polymarket sobre el desenlace de la operación. Con apenas $33,000 invertidos, realizó al menos 13 apuestas sobre si Estados Unidos intervendría en Venezuela, si Maduro sería depuesto y si se activarían poderes de guerra. No estaba especulando. Tenía acceso a información que el resto del mundo no conocía. El resultado fue contundente: cerca de $410,000 en ganancias. Pero lo que vino después complica aún más el caso. Según fiscales, el soldado intentó ocultar el dinero utilizando criptomonedas, transfiriéndolo a cuentas en el extranjero y modificando sus datos personales para evitar ser rastreado. Las autoridades aseguran que incluso pidió eliminar su perfil en la plataforma para borrar evidencia. Sin embargo, la cooperación de la empresa permitió reconstruir sus movimientos y llevar a su arresto. Ahora enfrenta cargos por fraude electrónico, uso indebido de información clasificada y transacciones ilegales. Podría enfrentar décadas en prisión si es declarado culpable. El escándalo va más allá del dinero. Pone en evidencia los riesgos de plataformas donde se puede apostar sobre eventos reales, incluyendo conflictos y decisiones militares, y deja una pregunta en el aire: ¿cuántos más podrían estar haciendo lo mismo desde dentro del sistema? Un soldado con acceso a secretos, una apuesta millonaria y un caso que revela cómo la seguridad nacional puede ser vulnerada desde adentro, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Un cubano con amplio historial criminal, deportado y de vuelta en las calles del sur de Florida. Así cayó Jan Brandy Pereira Núñez, de 41 años, tras una persecución de alto riesgo que mantuvo en alerta a múltiples agencias y a toda una comunidad en Hialeah. El arresto no fue simple. Fueron 2 días de tensión, helicópteros en el aire, unidades K-9 en tierra y más de 20 oficiales rodeando a un hombre que, según autoridades, no estaba dispuesto a rendirse. Todo terminó frente a una farmacia, con un despliegue policial que parecía de película. Pero la historia es aún más alarmante. Pereira Núñez no es un desconocido, es un cubano con antecedentes desde 2003, hurto mayor, robos con allanamiento, resistencia violenta al arresto y vínculos con narcotráfico, un perfil que ya había encendido las alarmas en el pasado.
Fue deportado en septiembre de 2025, pero regresó ilegalmente a Estados Unidos, y desde entonces, según documentos federales, se convirtió en un fugitivo buscado. El caos comenzó cuando intentaron detenerlo en una carretera del sur de Florida. El cubano huyó, abandonó su vehículo y logró escapar a pie en una primera instancia, desatando un operativo masivo con cierres de calles y vigilancia aérea, pero no por mucho tiempo. Días después fue localizado nuevamente, esta vez en Hialeah. Intentó huir otra vez, sin embargo, fue rodeado, resistió, luchó y tuvo que ser neutralizado con una pistola Taser antes de ser finalmente esposado. Testigos aseguran que el cubano terminó aturdido, con signos de haber sido sometido por la fuerza tras minutos de tensión máxima. Ahora enfrenta una larga lista de cargos: fuga agravada, agresión, lesiones, resistencia con violencia y hurto mayor. Un cubano deportado, de vuelta ilegalmente y otra vez en el centro del delito. Un caso que reabre el debate sobre criminalidad, control migratorio y quién está realmente entrando y regresando a Estados Unidos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estamos pidiendo toda la información y revisando pues si hay alguna violación a la ley. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. La tensión entre México y Estados Unidos sube de nivel, y ahora con un ingrediente explosivo: la muerte de 2 agentes de la CIA en territorio mexicano. Un caso que no solo sacude la cooperación bilateral, sino que abre preguntas incómodas sobre operaciones encubiertas en plena guerra contra el narcotráfico. Los agentes identificados como Richard Later Johnston y John Dudley Black murieron tras un accidente en el norte de México, junto a oficiales locales, luego de participar, según autoridades estatales, en un operativo contra narcolaboratorios en la Sierra Tarahumara. Pero lo que parecía un accidente se convierte en crisis política. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no tenía conocimiento de la presencia de estos agentes y exige explicaciones urgentes. En México, la ley obliga a que cualquier agente extranjero notifique y obtenga permiso para operar. ¿Se violó la soberanía del país? Desde Washington, el silencio aumenta la presión. Reportes indican que la CIA ha intensificado su presencia en México bajo la estrategia del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico, incluso con operaciones más agresivas sobre el terreno. Mientras tanto, en el Congreso mexicano crecen las alarmas. Legisladores denuncian opacidad total sobre cuántos agentes extranjeros están activos en el país y qué están haciendo realmente. 2 agentes muertos, un operativo bajo la sombra y una pregunta que incomoda a ambos gobiernos: ¿hasta dónde está llegando Estados Unidos dentro de México sin que nadie lo diga abiertamente? Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Quiero alzar mi voz por muchas personas en Cuba que están viviendo una agonía muy silenciosa. La de necesitar un medicamento del cual dependen sus vidas. No hay medicinas, no hay insumos, y cada día la situación empeora. En Cuba, conseguir un simple antibiótico o un analgésico se ha convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. Pacientes crónicos como diabéticos enfrentan un riesgo real. Sin tratamiento, simplemente no hay opciones. Familias recorren farmacias vacías, hospitales sin recursos y terminan en el mercado negro, donde los precios son imposibles. La decisión es brutal: comprar medicamentos o comer. Esa es la realidad que hoy se vive dentro de la isla, y mientras eso ocurre, el gobierno de Miguel Díaz-Canel habla de avances tecnológicos y modernización en hospitales. Garantiza el acceso totalmente inclusivo de cualquier paciente a los sistemas más desarrollados de salud que tenemos en el país, y nos permite también compartir conocimiento, ir buscando una estandarización y una homologación de todos esos saberes. Un discurso que muchos cubanos sienten completamente alejado de lo que están viviendo. Las denuncias no paran y reflejan el nivel de desesperación en la calle. La realidad es otra. No todos pueden pagar y muchas veces la decisión es cruel.
O mueres por no tener medicamentos o eliges alimentar a tu familia. La creadora de contenido Sisi Aguilera lo resume sin filtros: la agonía de no encontrar medicamentos, de depender de un mercado informal y de ver cómo la salud se convierte en un lujo. Mientras tanto, en hospitales del país la situación sigue deteriorándose. Pacientes durmiendo en el suelo, falta de materiales básicos, tratamientos interrumpidos y médicos obligados a improvisar sin recursos. A esto se suman apagones de hasta 20 horas, que dejan equipos fuera de servicio y limitan aún más la atención. Incluso organismos internacionales han tenido que intervenir con ayuda humanitaria, una señal clara de que el sistema está bajo una presión extrema. La contradicción es cada vez más evidente: un discurso oficial que habla de avances frente a una población que no consigue lo más básico para sobrevivir, una crisis que se siente en cada hospital, en cada familia, y que deja una pregunta inevitable: ¿cómo se habla de progreso cuando lo esencial simplemente no aparece? Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Ahora Estados Unidos niega querer sustituir a Irán por Italia en el Mundial, después de la polémica que sacudió al mundo del fútbol, donde sectores cercanos a Donald Trump impulsaron la idea de sacar a Irán del Mundial y reemplazarlo por Italia, una propuesta rechazada de inmediato por la FIFA y por el propio gobierno italiano. Ahora Estados Unidos sale a aclarar su postura tras el caos generado y pone paños fríos a una controversia que mezcló política, deporte y tensiones internacionales. Estados Unidos no pretende excluir a Irán del Mundial de Fútbol de 2026, declaró el jueves el secretario de Estado Marco Rubio, después de que un funcionario estadounidense mencionara la posibilidad de incluir a Italia, que no logró clasificarse. No sé de dónde sale eso, salvo de la especulación de que Irán podría decidir no venir y que Italia ocuparía su lugar, pero eso sería si ellos deciden no venir por su cuenta, porque decidieron no venir. Lo que no pueden hacer es traer a un montón de terroristas de la Guardia Revolucionaria Islámica a nuestro país y fingir que son, ya sabes, periodistas y preparadores físicos. No querríamos afectar a los atletas. Las especulaciones surgieron tras declaraciones de un asesor de Donald Trump al Financial Times, quien dijo haber sugerido al presidente estadounidense y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a Irán por Italia en el torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio. La selección de Irán ha quedado en el centro de la atención por las tensiones derivadas de la guerra de ese país con Estados Unidos y las restricciones migratorias vigentes. Washington sostiene que estas medidas no afectan a los futbolistas, aunque han reavivado dudas sobre el acceso de acompañantes de la delegación y aficionados iraníes al país durante el torneo, del que México y Canadá también son coorganizadores. A mediados de marzo, sin embargo, Trump había estimado que la selección iraní no estaría a salvo si venía a Estados Unidos, donde disputará sus 3 partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle. El presidente del Comité Olímpico Nacional italiano, Luciano Bonfiglio, aseguró que se sentiría ofendido si Italia se clasificara de esta manera. La escuadra azzurra no participará en el Mundial por tercera vez consecutiva tras quedar eliminada por Bosnia-Herzegovina a finales de marzo en la repesca de la eliminatoria europea. Al ser consultada por la AFP, la Instancia Mundial del Fútbol remitió a las recientes declaraciones de Infantino, quien dijo a finales de marzo que Irán estará en el Mundial. Al inicio del conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había planteado un boicot a la competencia, antes de solicitar a la FIFA que trasladara sus partidos a México, pero el organismo mundial descartó esa opción. El reglamento de la FIFA confiere a la organización la facultad de decidir por sí sola las medidas a tomar si un equipo se retirará del torneo. Un informe de AFP para América Noticias. Este es un mensaje de William Díaz Joyería. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Griselda Tarragó Escobar, una cubana de 49 años de Holguín, agradeció emocionada la donación de un fogón infrarrojo que le permitirá cocinar sin mojarse bajo la lluvia y sin exponerse tanto al humo. Hasta ahora, la mujer tenía que improvisar la comida en un fogón al aire libre para alimentar a su nieta enferma, una niña de 6 años con enfermedades crónicas. En el video, Griselda explica que la ayuda llegó gracias al proyecto solidario Mi Ciudad Tiene un Principito, que reunió donaciones para mejorar las condiciones de la familia. La lista de artículos entregados incluye también una cama, refrigerador, ollas, ventilador y otros equipos básicos, con un valor total de 234,000 pesos cubanos.
El caso ha tocado fibras porque muestra hasta qué punto la vida diaria en Cuba depende de la solidaridad ciudadana para resolver necesidades elementales. Más allá del gesto puntual, la historia refleja la precariedad extrema de muchas familias que cuidan enfermos sin recursos estables ni respaldo suficiente. El gobierno cubano rechazó cualquier ultimátum de Estados Unidos para liberar presos políticos, y dejó claro que ese tema no formará parte de las negociaciones bilaterales. El embajador Ernesto Soberón Guzmán dijo que los asuntos internos de la isla no están en la mesa y que Cuba no aceptará presiones sobre su sistema legal. La respuesta llega después de que Washington, según reportes de prensa, exigiera la liberación de figuras de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. La polémica se intensificó porque la administración Trump habría dado un plazo de 2 semanas para cumplir esa exigencia, en el marco de una reunión secreta celebrada en La Habana el 10 de abril. Desde Washington, el Departamento de Estado advirtió que la isla tiene una pequeña ventana para hacer un trato, mientras La Habana insiste en que no hubo ultimátum. El intercambio sube la tensión en un momento de crisis energética, presión diplomática y conversaciones todavía muy frágiles entre ambos gobiernos. Un video difundido en México muestra el momento en que una suegra habría disparado contra Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Baja California, y terminó confirmando su presunto papel en el crimen. La víctima murió en un departamento de Polanco, donde recibió impactos de bala en la cabeza y en el pecho, mientras su pareja y la madre de él estaban presentes en la vivienda. Las imágenes y los testimonios posteriores hicieron que el caso se investigue como un posible feminicidio. La versión inicial indica que el esposo de Carolina llamó a su madre poco después del ataque, pero luego surgieron contradicciones sobre lo que ocurrió dentro del inmueble. Autoridades mexicanas ya buscan a la principal sospechosa, mientras el video se convirtió en la pieza clave para reconstruir la secuencia del crimen. El caso ha generado conmoción por la violencia del hecho y por el choque entre una disputa familiar y la muerte de una joven figura pública. ¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hice enojar. ¿Qué te pasa, loca? Mi familia. Tu familia es mía. Tú eres mío y ella es tu. ¿Qué te pasa, loca? No mames, ¿qué te pasa? Eres mío y ella es tu.